que nos grabe para también escucharte a ti, Jorge. En primer lugar, sobre el tenor de Marcelo Ebrard abandonando la Cancillería y hablando a una semana de su renuncia, lanzándose antes de cualquiera, teniendo no una respuesta, pero sí una reacción del secretario de Gobernación, quien habla de paciencia en la política, y por el otro, bueno, pues este espacio, este vacío que quedará en un momento histórico para México, ¿no? Sí, muchas gracias, Toño. Mira, yo pienso que Marcelo Ebrard tiene el derecho, ¿no?, pues de tener aspiraciones, ¿no? Es una persona, es un funcionario público que me parece ha hecho las cosas de forma adecuada, ha llevado bien la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una persona que ha sido cercana a Andrés Manuel López Obrador desde hace bastantes años, entonces pues él tiene el derecho y me parece que está y mucha gente lo apoya, lo aprecia y respalda su candidatura o su precandidatura o sus aspiraciones para contender por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Sí me parece que es un poco adelantado, porque precisamente el domingo, 11 de junio, se reúne el Consejo Nacional de Morena, donde se establecerá una reflexión y se establecerá la propuesta para el proceso de selección del coordinador o coordinadora nacional de comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, que en realidad pues es el candidato a la presidencia. Entonces yo pienso que pudo haberse esperado a que se hubiera dado el Consejo Nacional de Morena, y ya en el Consejo, pues a partir de esos elementos, que me parece que el Consejo lo más probable es que establezca que los aspirantes se separen de su cargo, como ya prácticamente lo mencionó hoy el presidente López Obrador. Entonces, pues sí, es una cuestión que me parece que puede ser que se adelantó. Al final, él también iba a anunciar, ¿no?, esta forma o esta fórmula, que es una de sus propuestas para elegir al candidato de Morena, que la iba a hacer el lunes, después la pasó al martes, y bueno, el martes hizo este anuncio. Entonces sí me parece que él está como jugando, ¿no?, dentro de los espacios. Y por supuesto, todos tienen derecho y todos tienen las aspiraciones, o sea, las personas que han mostrado su interés, y pues está en su derecho. Sí me parece adelantado, pero está en su derecho. Ahora, hay un punto que sí me parece importante, y es lo que puede llegar a producir ciertas tensiones entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Yo creo que las elecciones del Estado de México y las elecciones de Coahuila nos dejaron claras dos vías en este proceso importantísimo que se va a llevar el próximo año. Una es ir unidos. El caso del Estado de México me parece muy emblemático. Ahí había tres aspirantes fuertes a la candidatura a la gubernatura de esa entidad. Por un lado estaba Higinio Martínez, que Higinio Martínez pues, es un liderazgo importante en la región de Texcoco, en el Estado de México, que tiene mucho trabajo desde el PRD y posteriormente Morena, que se le reconoce como liderazgo. Por otro lado, también estaba Horacio Duarte, que también fue alcalde en Texcoco, y por otro lado Delfina, ¿no? Se hizo la encuesta para decidir quién iba a ser el coordinador y el candidato, y pues ganó Delfina. Entonces ahí, en lugar de haber tensiones, que seguramente las hubo, en lugar de decir, ay, es que este es el momento que me toca, y si no soy yo, no va a ser nadie, y a partir de ahí me parece que logró hacerse un acuerdo en donde se pusieron de acuerdo Higinio, se puso de acuerdo Horacio y la propia maestra Delfina, y fueron todos en unidad. Y durante el proceso también fue llegando gente, operaciones, ¿no?, de alcaldes que estaban en otros partidos y que decidieron dar el apoyo a Delfina. En fin, creo que hubo un acuerdo de unidad en donde se posibilitó que, a pesar del fraude que cometió el PRI y sus aliados, el PAN y PRD, pues se logrará ganar la elección, y se logrará ganar por una cantidad de puntos pues bastante amplia, ¿no?, de más de 8%. Y está el otro caso, ¿no?, que es el de Coahuila, donde pues había una encuesta, había un candidato, gustara o no ese candidato, él es el que había ganado la encuesta, el que había sido pues el beneficiado en este proceso,
Y hubo otro candidato, ese candidato no decidió, se repitieron las mediciones, entonces él no estuvo conforme, se fue a otro partido, hizo campaña a partir de la crítica a Morena, y bueno, pues ahí no fue unida la coalición, Morena, PT y Verde Ecologista, y me parece que eso influyó de forma determinante en el proceso electoral de Coahuila, para que la diferencia fuera muy amplia, y además para que se continuara, ¿no?, el PRI en esa entidad. La campaña pues fue cómo se peleaban el PT contra Morena, ¿no?, el candidato de Morena contra el candidato del PT, en lugar de crear y de contrastar con los años de saqueo que ha hecho el PRI en Coahuila. Entonces sí me parece que también ahí hay otra vía en donde pues ir sin unidad pues no beneficia al partido Morena y no beneficia a la continuidad de la Cuarta Transformación. Entonces sí me parece importante que en este proceso, que evidentemente da tensiones, ¿no?, porque hay varias personas que aspiran a la candidatura presidencial, pues lo ideal sería que no se crearan más tensiones, que no se agravaran las cosas entre los propios militantes de Morena, porque al final me parece que hay que poner por delante no las aspiraciones personales, sino el proyecto político, el proyecto social, el proyecto incluso cultural de la Cuarta Transformación, y creo que es momento de que los aspirantes, a partir del domingo, a partir de que se establezcan los lineamientos para ello, pues se logre establecer una candidatura, pero sin una tensión o sin divisiones o sin escisiones que sería pues perjudicial, ¿no?, para el proceso. Me parece que creo que todos los candidatos están en ese tenor, y pues habría que ver que se cumple, ¿no? Y que pues lo importante es que llegue en unidad para... es muy difícil para la oposición porque la oposición ni siquiera tiene candidatos y además todos están peleados, pero sí me parece que es importante que se logre esta unidad para que se logre conquistar en el 2024 no solamente la presidencia, sino el control de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para que haya también los cambios constitucionales que no se han logrado y que han impedido la oposición en este sexenio. Y yo sé que teníamos para más adelante, querido Jorge, querido Eduardo, el otro tema sobre la autoridad moral del presidente, pero creo que vale mucho la pena, ya que estamos hablando de esto y que ustedes tienen mucho conocimiento al respecto, que continuemos sobre las aspiraciones políticas de las llamadas corcholatas, y le pido al equipo que nos grabe. Creo que es importante que